buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y presentarles a la invitada de este día, que todos ustedes ya conocen, que es nuestra muy querida jueza Adriana de Lourdes Martínez Jiménez. Ella es maestra docente desde hace algunos años en todos estos diplomados y talleres y actividades que realizamos en CESAL, Centro de Estudios Superiores de América Latina, y que en este día pues nos está regalando un espacio de su tiempo para platicarnos sobre un tema muy interesante y sobre todo que a ella le apasiona. Como ya nos había dicho en otra ocasión, bueno, a ella le interesa el derecho en general, por supuesto, pero aquellos temas que apasionan están los del derecho penitenciario y dentro de ellos algo que es más bien con un contenido filosófico y que se llama Los fines de la pena de prisión en México. Adriana, bienvenida. Qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Muchas gracias, doctora. Y efectivamente este tema para mí es sumamente interesante. Me llamó la atención desde hace muchísimos años y precisamente fue a lo largo de muchos años que llegamos a estudiar el tema para poder concluir en este tema específico de los fines de la pena en México. Es relevante a mi forma de ver porque eh, el tema de la problemática penitenciaria es sumamente amplio. Y aclaro que no es un tema que incumba solamente a México, sino tiene que ver con una problemática a nivel mundial. México no tiene nada que ver con los orígenes de la prisión. O sea, en México se implementa la prisión como una copia, como lo que hacen muchísimos países, pero la prisión como una pena se desarrolla precisamente como consecuencia de una crisis económica. Entonces, tienen que ser las razones económicas las que provocaron la implementación de la prisión en el mundo. O sea, nada que ver con el ámbito jurídico. Pero ha generado una problemática que yo creo que para todas las personas es evidente, sean o no abogados, todos sabemos que el vivir en una prisión es terrible, terrible, y genera una polémica muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay personas que consideran que eso es bueno, que los delincuentes tienen que ir a la cárcel para sufrir, para que paguen en su propia carne las consecuencias de haber cometido un delito. Inclusive durante muchos años se utilizó el término compurgar una pena, como si fuera sinónimo de enviar a alguien a un lugar de sufrimiento. Y muchas personas consideran que eso es bueno, que eso es necesario porque los delincuentes tienen que ser castigados. Digo, pues sí, efectivamente, pero no es un tema, no es una respuesta tan sencilla. Es decir, no voy a ahondar mucho en ese tema, pero a mí me encanta precisamente Luigi Ferrajoli en su libro Derecho y Razón, que habla de algunas preguntas que las voy a decir de una manera muy breve, pero créanme que la respuesta es amplísima. ¿Cómo castigar? ¿Cuándo castigar? ¿Por qué castigar? ¿Para qué castigar? Y es eso precisamente lo que nos lleva a la necesidad de una reflexión. ¿Cuál es la finalidad de la prisión? Si yo le pregunto a la mayoría de la gente, va a decir, pues que el delincuente sufra. Nada más que hay un contrasentido con la finalidad que señala el artículo 18 constitucional. Si ustedes leen la Constitución en el artículo 18, en ninguna parte van a encontrar que la finalidad del sistema penitenciario sea el sufrimiento del delincuente. Por el contrario, la Constitución dice que tiene que ser la reinserción social. Entonces, si la finalidad es la reinserción social, es decir, la razón jurídica por la cual un juez impone una pena de prisión, la finalidad es que sea esa persona reinsertada en la sociedad. Adelantándome un poco, la pregunta sería, ¿la prisión es el medio idóneo para que una persona sea reinsertada a la sociedad? Es decir, si enviamos a una persona a la prisión, cuando salga, la persona es educada, amable, respetuosa, prudente, sabe respetar los derechos de la otra persona por el solo hecho de haber ido a prisión. Si esto es así, entonces no habría reincidencia, no habría delincuencia,
¿Por qué? Pues porque todas las personas, ante el temor de ir a prisión, se abstendrían de cometer delitos, y las personas que los cometieron y fueron a prisión, pues habrían entendido la manera correcta de vivir en sociedad respetando la normatividad. Si la respuesta es que hay reincidencia y la respuesta es que la prisión no intimida a nadie, pues entonces habría que cuestionarnos: ¿la prisión cumple sus fines? ¿En realidad la finalidad de la reinserción se cumple o no se cumple? Si la respuesta es que no se cumple, entonces ¿por qué razón mantenemos la figura de la prisión? Y esa es precisamente la interrogante que durante mucho tiempo me llevó a estudiar el tema de los fines de la pena. Si el fin de la pena es la reinserción y la reinserción no se logra, entonces ¿por qué mantenemos una institución a lo largo de tantos años por todos los países del mundo si no logra esa finalidad? Y es así como desarrollamos esta temática. Entonces, en este estudio vemos 3 finalidades que han ocurrido a lo largo de la historia: una finalidad redentora, una finalidad de reinserción social y finalmente una necesidad pragmática. Pero esa parte la voy a retomar al final para no hacer un spoiler sobre este punto. Como mencionábamos, una de las causas del origen de la prisión es una causa socioeconómica que se origina precisamente en Inglaterra, con motivo de 2 elementos muy importantes. Obviamente, la revolución industrial, que genera desempleo, y el desempleo genera pobreza, y la pobreza genera hambre y necesidad de hacer lo que sea para poder subsistir. Y si no hay trabajo, si no hay un medio lícito de subsistir, a la gente lo que le queda es un camino delictivo, es cometer delitos, es romper el vidrio de una panadería para tomar un pan. Perdón por la mención parafraseada de Los Miserables de Víctor Hugo, Sí, pero eso fue lo exactamente. que pasó, ¿no? Sí. ¿Cuál es el otro fenómeno? La Revolución Francesa. ¿Y por qué la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa permite un movimiento iluminista y de necesidad de respeto en ese momento a derechos de los ciudadanos. Falta un poquito más en la historia después de la Revolución Francesa para que lleguemos al respeto de derechos humanos, pero al menos de derechos de los ciudadanos dentro del Estado moderno que llega a surgir después de la Revolución Francesa. Y junto con ello, movimientos iluministas y humanizador de penas. Y es aquí cuando surgen otros pensadores muy relevantes para la época. Si los consideramos actualmente, vamos a decir que su pensamiento hasta cierto punto era obvio, pero en su momento fue de gran relevancia. El bueno de Howard. Si ustedes tienen la oportunidad de analizar la vida de John Howard, se van a dar cuenta que él era el amigo de los prisioneros. Un inglés que dedica gran parte de su vida a recorrer las penitenciarías de la época en Inglaterra, y era tal su pasión por el tema y conocía realmente cómo era la forma de vida de los prisioneros, que contrajo una enfermedad, Así neumonía. es. Me hiciste recordar al bueno de Howard, como era conocido, o el mártir del penitenciarismo, porque él se hizo muy amigo de los internos. Él recorría reclusorios para observar las condiciones infrahumanas, o podríamos Así decir es. infrazoológicas, en las cuales vivían estos internos, y además pues con muchísimas enfermedades, y a los enfermos los tenían como siempre, ¿verdad? Aislados, y nadie los cuidaba, nadie trataba de curarlos. Y él se va adentrando a estar en contacto con ellos y a curarlos. Así es, él tiene una sensibilidad para darse cuenta de la injusticia. ¿Por qué? Yo creo que todas las personas estarían de acuerdo. Ok, si una persona mata a otra, que vaya a prisión. Si una persona secuestra a otra, que vaya a prisión. Pero ir a prisión porque te robaste un pan, porque tienes hambre, e ir a un lugar donde lo más probable es que te mueras por el contagio de enfermedad y lo insalubre de las instalaciones, como que eso ya no parece tan justo. Eh, Retomando, también está César Bonesana, Marqués de Beccaria, y Jeremías Bentham. Jeremías Bentham, si tienen la oportunidad de analizar más de su vida, era una persona impresionante.
entre otras cosas, desarrolla una obra que muchos conocen, que es el panóptico. El panóptico es un diseño arquitectónico diseñado por Jeremías Bentham con la finalidad de eficientar recursos. ¿A qué voy? A que él, en su mentalidad utilitarista, es ¿cómo le hago para reducir costos y aumentar beneficios? Una mentalidad sumamente increíble para la época, ¿no? Entonces, el panóptico está diseñado para que desde una torre central un vigilante pueda tener a la vista la mayor parte de las celdas. Es decir, desde el centro se puede observar a una fila de celdas en diferentes niveles a través de las cuales se puede observar. Y menciona que los internos, al sentirse observados, moderan su conducta, se comportan mejor. Existe, después de esta época de los grandes penitenciaristas, el desarrollo de lo que se conocen como los sistemas penitenciarios. No voy a abundar mucho en ellos, solamente los mencionamos. El sistema celular, que fue el primero, también conocido como el filadélfico, desarrollado precisamente en Filadelfia, en Estados Unidos. El segundo sistema fue el aburniano y finalmente el sistema progresivo y técnico. El sistema progresivo y técnico es el que ha adoptado México y tiene como finalidad el que las personas, si realizan conductas que tienen que ver con recibir educación, participar en actividades laborales, artísticas o de mantenimiento del centro penitenciario, puedan obtener puntos. Pero si tienen conductas de indisciplina, o rebeldía, pues entonces se les restan puntos y eso retrasaría el procedimiento o el tratamiento al cual son sometidos. Las principales, históricamente, las principales centros penitenciarios o penitenciarías en su momento en México, las que conocemos todos, obviamente San Juan de Ulúa, el famosísimo Lecumberri, en su momento las Islas Marías, y también señalamos la penitenciaría de San Javier, que en la ciudad de Puebla, ¿no? Actualmente yo creo que cualquier poblano ha pasado por ese lugar, aunque no se haya percatado de ello claramente. En el mundo hay un estudio muy interesante de los centros penitenciarios actuales escandinavos. Y para mí es impresionante, lo voy a tratar de una manera muy breve, porque sería demasiado amplio. Pero a mí me llama mucho la atención las prisiones en Noruega, en Finlandia y en Suecia. ¿Por qué? Porque al menos en un ámbito de una estructura arquitectónica, el mantenimiento, la limpieza, son fabulosas. Perdón que lo mencione, pero parecen hoteles, parecen hoteles. Y en la opinión, inclusive de los presos y de la población en general en esos lugares, es que la persona, en su caso, está condenada a una pena restrictiva de la libertad. No está condenada a sufrir maltratos, a vivir condiciones de mala higiene, a que ponga en riesgo su vida, a que tenga miedo de que alguien lo golpee. No, simplemente es una persona que se le restringe una libertad ambulatoria y eso no significa que cambie de nivel de vida. Para mí, un dato que para mí me pareció muy interesante es que en estos lugares las penitenciarías tienen biblioteca. Y dices, oye, qué bueno, también las prisiones en México tienen biblioteca, pero hay algo interesante, que si un interno quiere un libro y no lo tienen en la biblioteca, se lo consiguen. Exactamente. Se lo consiguen. Y eso sucede en Finlandia. Y yo digo, ¿cuántas bibliotecas que nosotros conocemos, si yo voy y no encuentran un libro, me lo consiguen? Y gratis, para que pueda leerlo. ¿Por qué? Porque la educación es fundamental. Y en el idioma del lector. Exactamente. Obviamente hay capillas, hay granjas, los internos también cultivan la tierra, cuidan ganado, hacen actividades artísticas, forman grupos musicales, leen, realizan deporte, participan en actividades de servicio para la comida, para los demás. Ellos pueden preparar su propia comida. En algunos lugares llegan, cuando ingresan a la cárcel, se les da una tarjeta para que ahí se les deposite el pago por su actividad laboral. Y con ese dinero ellos pueden comprar insumos, se les da una comida, pero si ellos quieren comer algo diferente, pueden hacerlo porque tienen un ingreso derivado de su actividad laboral. Y la razón es muy obvia, que las personas se acostumbren a vivir como si fueran personas libres, con la única diferencia es que la libertad ambulatoria está restringida. Esa es la única diferencia.
no se puede permitir que una persona tenga una calidad de vida distinta a la de las personas que viven en libertad sin haber cometido un delito. ¿Por qué? Por un principio de respeto y de dignidad a la persona. Hay en contraste otro tipo de prisiones. En Francia hay una prisión, la Santé, la Salud, que tiene estadísticamente el mayor número de suicidios. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor algo no les gustó, no lo sé, pero estadísticamente tiene el mayor número de suicidios, por algo será. En Rusia, una de las prisiones más famosas es el Delfín Negro, donde está Andrei Chikatilo, que había comentado en otra sesión. Es un caníbal, es un homicida serial, hay personas sumamente peligrosas, pero los reos, en verdad, prefieren cualquier otra cosa que estar en prisión. Dicen que es algo muy similar a estar muerto en vida. Se señalan también los ejemplos de las prisiones en Japón, en China y en Filipinas, donde las condiciones de vida son muy, muy graves. Inclusive en China hay muchos casos de explotación laboral, en los cuales los presos son puestos a trabajar durante 10, 12 horas diarias, obviamente sin una remuneración económica, y tienen que cubrir una cuota. Tienen que producir sobre todo cuestiones de maquila. Si no cubren esa cuota, pues entonces no se pueden dormir, aunque eso implica, y al día siguiente tienen que empezar a trabajar y volver a cubrir una cuota, y si no lo hacen, pues no duermen. Es una cuestión muy, muy fuerte que permite la elaboración de productos a gran escala, pero gracias a la explotación laboral. Hay otros casos también que me parecen a mí espeluznantes, realmente, los casos de las prisiones en África. Sierra Leona, Kenia, Ruanda son unos ejemplos de prisiones donde el problema es la falta de espacio, que lleva consigo, obviamente, la propagación de enfermedades. No hay alimento suficiente para que ellos puedan comer. O sea, no estoy hablando de comida sana, no estoy hablando de comida nutritiva, estoy hablando de comida que te permita seguir vivo. Y se llega al grado que cuando un interno fallece, los demás se lo comen. Esto no lo digo de manera morbosa, no lo digo de manera amarillista. Es un dato que está documentado por organismos internacionales de las condiciones terribles que tienen los presos en esos lugares. Aterrizamos en Latinoamérica. El caso, bueno, hay muchos casos relevantes, obviamente en Latinoamérica, Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, la famosísima cárcel de máxima seguridad. El SECOT. El SECOT, efectivamente, donde fueron detenidos miles de personas que pertenecían a organizaciones delictivas, a Maras, a Calle 13, etcétera, acusados de delitos terribles, sobre todo de homicidios y de multihomicidios. Aquí muchas personas podrán tener varias opiniones. El punto es que hay retomando a Ferrajoli, un principio muy específico es cuándo castigar. Voy a restarme muchas páginas del libro para dar la respuesta. A la pregunta de cuándo castigar, la respuesta es cuando se tenga la certeza plena de la responsabilidad penal de una persona. No se le puede castigar antes, de manera lógica. Es decir, ¿cuándo castigo a alguien? ¿Cuando pienso que cometió un delito o cuando tengo la certeza? Pues la respuesta me parece evidente. ¿En qué momento envías a una persona a prisión? Cuando tienes la certeza que es responsable de un delito. Porque de lo contrario estaríamos cayendo en otro tipo de figuras. Inclusive a nivel doctrinal se diría, estaríamos cayendo en el delito de cara fea. ¿Por qué lo mandas a prisión? Pues porque parece delincuente, porque está bien feo, porque está lleno de tatuajes. Entonces, digo, ese no puede ser la razón, porque se ve delincuente. Digo, bueno, pues entonces eso habría que condenar a la genética, pero resulta complejo. Ok. México no es ajeno a la problemática de las prisiones en el mundo, porque también hay casos de violencia, hay casos de muerte, hay casos de suicidios de los PPLs, las personas privadas de la libertad, donde a veces la duda es, ¿se suicidó o lo suicidaron? Se suicidó
porque fue encontrado el cadáver con las manos atadas en la espalda, colgado de la celda y con 7 puñaladas en la espalda. Digo, qué rara forma de suicidarse, Extraño ¿no? suicidio. Pero bueno, ok, son líneas de investigación. Ok, hay hacinamiento, hay corrupción, hay autogobierno, hay pésima o mala alimentación. Sí, en las prisiones hay autogobierno. ¿A qué me refiero con el autogobierno? Los grupos de prisioneros son los que se organizan y ellos son los que tienen el control y muchas veces ellos deciden. Obviamente, no me refiero a un reclusorio en particular, hablo de una problemática generalizada en las prisiones. Y también hay un fenómeno de presos sin condena. ¿A qué me refiero con los presos sin condena? A personas que están en prisión sin haber sido condenadas, lo cual es gravísimo. Es decir, ¿por qué mantengo a una persona en prisión si no se le ha condenado? Digo, pues es el mismo tema que abordamos hace un momento del cuándo castigar. Hay prisiones muy famosas en México por sus complicaciones, entre ellas citamos la cárcel de Venustiano Carranza, la de Altamira en Tamaulipas y la de Apodaca en Nuevo León. También hay prisiones muy famosas, la de Topo Chico, vaya, tristemente célebre. Si ustedes investigan los motines, las muertes, los rehenes, los problemas de estas prisiones que les he mencionado, van a encontrar una circunstancia impresionante. ¿Por qué menciono también la cárcel de San Miguel? Pues porque esta es la poblana, esta es la prisión que existe en la ciudad de Puebla y en su momento también con historias sumamente impresionantes, pero yo creo que las comentamos en otro momento. También están las prisiones de Puente Grande y Almoloya. ¿Por qué? Porque son de máxima seguridad y albergan a personajes muy famosos dentro de la delincuencia mexicana. Hay otra base jurídica que a mí me parece relevante, como lo mencionamos en un momento, el artículo 18 constitucional, que es en la cual se establece cuáles son las bases para lograr la reinserción social. Y aquí nos genera un contrasentido, porque las bases son respeto de derechos humanos, educación, trabajo, capacitación para el trabajo, deporte y salud. ¿Y por qué menciono que es un contrasentido? Porque muchas personas en libertad no gozan de eso. Muchas personas en libertad no tienen trabajo, no tienen capacitación para el trabajo, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso al deporte, no tienen acceso a una buena educación. ¿Por qué razón en una sociedad que tiene esas limitaciones se le van a proporcionar todos esos elementos a una persona que ha cometido un delito? Va a prisión y se le da todo eso. La lógica nos lleva, ¿no sería mejor dar todos esos elementos a toda la población para evitar razones socioeconómicas que influyen en la incidencia delictiva, en lugar de esperar a que cometan un delito para que en la prisión sí se les dé? Como que son cuestionamientos interesantes. Aunado a ello, también están las teorías de la prevención general y especial. De la reinserción. Es decir, ¿para qué sirve la prisión? Pues para prevenir el delito. La pregunta, en un razonamiento muy básico. Antes de la prisión había delincuentes. Se impone la prisión como sanción. Si la prisión surtiera sus efectos como medida preventiva, entonces una vez que implementas la prisión en una ciudad determinada, ya no habría delitos, porque los estaría previniendo, ¿no? A través de la intimidación. Si la respuesta es no, entonces no funciona. Digo, no funciona como medida preventiva. Es una ilusión, es un discurso, pero como medida preventiva no funciona. A lo mejor funciona de otras maneras. ¿Para qué sí sirve la prisión? Para inocuizar al delincuente. Es decir, bueno, si a una persona la encierras en una celda y pierdes la llave, pues ya no le va a hacer daño a la sociedad. Pero esa no es la finalidad de la prisión, o al menos no constitucionalmente. ¿Por qué se dice entonces que hay un fracaso de la prisión en México? Pero, aclaro, yo no considero que la prisión haya fracasado en México. Yo considero que la prisión ha fracasado en el mundo y ha fracasado desde su inicio hasta el día de hoy. Es un fracaso en cuanto a sus fines. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario está en crisis, pues nada más porque no funciona. Nada más por eso. Nada más. Podríamos ir desglosando muchos puntos, ¿no? ¿Por qué
porque en ocasiones la prisión se genera con otra finalidad y no precisamente la reinserción. Yo sé que eso lo dice el 18 constitucional, pero en la práctica no veo a mucha gente que haya logrado ser reinsertada de manera real. Junto con esto hay muchas doctrinas en contra de los sistemas penitenciarios. No nada más, cité hace un momento a Luigi Ferrajoli como el máximo representante del garantismo penal, que considera que, número uno, la prisión no debe de existir, pero si existe, tiene que ser reducida a su mínima expresión. ¿Por qué? Pues porque si la intención en su caso es destruir la vida de una persona, no se requiere tanto tiempo, no se requiere cadena perpetua, no se requieren 40, 50, 60 años. Si lo que quieres es destruir la vida de una persona, en menos de 10 años lo logras hacer. Y aún así, eso sería poco justificable. Aunado a ello, también hay una teoría lamentablemente no desarrollada en México, desarrollada en los países escandinavos, que es traída a México por un brillante doctor mexicano al que admiramos muchísimo, que es el doctor Fernando Tenorio Tagle, y que estudió precisamente mucho tiempo en Italia, pero también en Holanda, retomando ideas de lo que se conoce como el abolicionismo penal. Eso obviamente es una doctrina que abordaremos en otro tema, en otro momento, perdón, en el cual considera la necesidad de suprimir el derecho penal. Por una razón, no funciona, nada más por eso. Como medida intimidatoria, no. ¿Qué quiere decir? ¿Que los culpables anden libres? No, significa que tenemos que desarrollar otros medios distintos del derecho penal para lograr un control social efectivo y que no sea dañino hacia las personas, sino que sea respetuoso de derechos fundamentales. Esa es la razón. Sin embargo, digamos que bajo esta temática todo sería muy obvio. Si la prisión no cumple sus fines, ¿para qué la mantenemos? Entonces habría que suprimirla. Pero México tiene un problema, yo diría que al igual que muchos países latinoamericanos e inclusive en África y parte de Asia también. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que cometen delitos? Y delitos muy graves, delitos sumamente fuertes. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué pasa si la prisión no cumple con sus fines? Y si hay una crisis de credibilidad en la función de la seguridad pública, que incluye tanto la procuración como la impartición de justicia. Si la gente deja de creer en las instituciones diseñadas para dar seguridad, lo que sigue es la justicia de propia mano. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque las personas, si dejan de confiar en las instituciones cuando sean víctimas de un delito, no van a acudir a denunciar, no van a confiar en el policía de la esquina, no van a confiar en una institución, van a hacerse justicia de propia mano. Lo que sigue de la justicia de propia mano es la realización de linchamientos que han tristemente ocurrido en muchas zonas del país. En Puebla han ocurrido linchamientos. Lamentablemente, pues yo creo que la mayoría sabemos de los linchamientos en Puebla, pero también hay en el Estado de México, en Guerrero, en Morelos, en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, en muchas partes del país. Y lo que sigue son los fenómenos de autodefensa. ¿Por qué? Porque si un grupo o un sector social sabe que se siente desprotegido, que no hay mecanismos efectivos de seguridad, lo que hace la población es tomar las armas, es tomar medios para defenderse por sí mismos. Y si se van organizando, lo que tenemos son sistemas de autodefensas que generan una complicación terrible. Entonces, eso nos lleva a muchas reflexiones. Y que es precisamente lo que considero en cuanto a la necesidad de la prisión. ¿A qué me refiero? Considero que efectivamente la prisión no cumple con los fines constitucionales, pero considero que la prisión es necesaria. Si se justifica o no axiológicamente, esa es otra pregunta. Considero que la prisión en México es necesaria con fines utilitaristas porque por el momento no contamos con otra institución, con otra medida, con otra forma o con otros mecanismos de solucionar los conflictos de índole penal. Y como no tenemos esa otra figura que nos pueda dar esa solución,
tenemos que usar lo que tenemos, y lo que tenemos es la prisión. Entonces, lamentablemente, yo sé que no es una conclusión moral, es una conclusión utilitarista. Y en esa conclusión utilitarista implica que no tenemos por el momento otra vía. Entonces, por esa razón, necesitamos la prisión. Esa sería la conclusión a la que pudiéramos llegar en esta temática, doctor. Pues qué interesante, qué brillante exposición de este tema, mi querida Adriana. Me hiciste recordar al doctor Fernando Tenorio Tagle, una eminencia al que estimo muchísimo y le mando un saludo muy cariñoso. Él actualmente es el director del posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo porque tuve el honor de que fuera mi tutor académico. Entonces, pues, muchos saludos. Qué hermoso recordar las ideas centrales de mi tutor académico. Y pues fíjate que precisamente ayer alguien que me ha visto la mayoría de los videos, me comentó que a mí siempre se me ve muy contenta y feliz cuando estoy aquí en los videos. ¿Y cómo no estarlo si tengo el privilegio de estar escuchando la palabra docta y amena de todos nuestros invitados, como es en el caso de nuestra querida Adriana? Te felicito de una manera muy breve, muy sucinta, concisa. Nos has comentado este tema controvertido, por supuesto, increíblemente interesante. Muchísimas gracias y pues no nos prives de tu palabra docta y amena. Al contrario, le agradezco mucho, doctora. Yo sé que los temas que hemos abordado han sido muy breves. Cualquiera de estos los pudiéramos abundar. Por supuesto. Si Por así supuesto. nos lo sugieren, con todo gusto. No, y además acuérdate que estás comprometida en una conferencia. Claro. Esta no fue. Te falta una conferencia. Gracias. Y además, fíjate que cuando tú estabas hablando de los temas del linchamiento y las autodefensas, yo creo que esos temas sí ameritarían un análisis específico. El fenómeno del linchamiento, no nada más en México, en América Latina, es muy tan interesante. recurrente que valdría la pena comentarlo por separado, así como el fenómeno de las autodefensas. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. No me queda más que pedirles que por favor se suscriban al canal, le den like. Muchas gracias, amigos.